¿Qué tal, chicos y chicas? Muy buenos días. Espero que estéis súper bien, que estéis teniendo un día increíble. Y hoy estamos por aquí con Sergio Boldé, otro autor bestseller, Anuncios para Entrenadores, un librazo. ¿Tú lo tienes por ahí el libro? No No, lo tengo mucho. tío. Lo he regalado tantas veces que lo suelo tener, pero lo he regalado todo el rato. Yo lo tengo en la otra casa. Sergio Boldé, autor del libro bestseller Anuncios para Entrenadores. Y aquí lo tenemos para que nos cuente un poquito su experiencia, que nos cuente qué es ser autor, que ha sido complicado el proceso de escribir un libro, promocionarlo y darlo a conocer. Y aquí tenemos al gran Sergio. Pues nada, mil gracias, Fabián, por darme un poquito de voz. Os cuento, yo empecé o sea, me vino la idea de escribir el libro a principios de año, 2024. Hice un viaje a Perú y a Colombia. Tengo una historia un poco larga con eso, pero básicamente soy adoptado, nací en Colombia. A los 2 años vine aquí a Barcelona. Y pues básicamente viví una experiencia muy chula por Colombia, donde conocí a mi madre y a mi hermana, mi madre biológica y a mi hermana, ¿no? Y bueno, era una historia un poco loca también porque al final ellos venían de un contexto bastante malo, o sea, vivían en la pobreza, eh, habían vivido todas las situaciones, o sea, todas las situaciones posibles que te puedas imaginar, pues las habían vivido. Y mi hermana, de hecho, a los 12 años se entregó al centro de adopción bueno, de vivir en la calle, de vivir malas experiencias, un drama todo. Entonces, pues bueno, todo eso me hizo reflexionar y dije, hostia, tú esto se lo tengo que contar al mundo, ¿no? Esto lo tienen que saber. Y leo un poco esa parte de historia personal. O sea, quería hilar un poquito esa parte de historia personal con todos mis aprendizajes en la parte marketera de anuncios para entrenadores, que es el nicho donde nosotros trabajamos más. Y al final hicimos un mix, ¿no? Estuve escribiendo 6 meses el libro. eh, la verdad que lo hice en 6 meses porque lo quería hacer, o sea, lo revisé 25.000 veces, súper perfeccionista, ¿no? Me imagino que el primer libro suele ser de ese estilo. Pero bueno, básicamente la primera parte era más historia personal y la segunda parte era más marketera, ¿no? Entonces, pues al principio, pues sí que vas un poco perdido porque dices, hostia, no sé cómo lo tengo que hacer, no sé de cómo tengo que hacer los títulos, no sé cómo tengo que organizar los guiones, no sé cuánto tiene que durar un capítulo en sí, ¿no? Pues bueno, y eso, la verdad que con tu guía que tienes en la parte de Hotmart está súper guay. O sea, a mí me la vi. Lo primero de todo, antes de escribir el libro, digo, quiero hacerlo bien. Y es como que eso, cuando eres muy perfeccionista también es como que te va súper bien, porque es como dices, vale, ya sé cuáles son las normas, ya sé que al principio tengo que vender muy bien mi libro para que la gente lo compre en Amazon. Entonces, pues bueno, decidimos estructurarlo de esa forma, primero la parte emocional y luego más la parte más racional, que es la parte más de anuncios para entrenadores y toda esa experiencia, ¿no? Y el libro, pues básicamente lo enfoqué de esa forma y y antes de empezar la parte técnica, pues les digo, oye, si queréis trabajar conmigo, pues podéis acceder al QR, ¿no? Que eso también es otra ventaja de tener libros modo digital, ¿no? Que tienes QRs, puedes meter llamadas a la acción y al final eso es importante porque te permite hacer un embudo. Que esto, pues más adelante comentamos un poquito cuál es el embudo que hemos utilizado, pero, pero básicamente les haces un llamado a la acción y luego pues les dije, oye, si queréis intentarlo por vuestra cuenta, pues os doy las máximas herramientas y ahí pues les explico un poquito pues cómo era la parte técnica de anuncios. Que al final, más a modo martiquetero, es hacerles ver que es muy complicado y que al final te necesitan, en el fondo. Y pues nada, pues después, pues ya hará como 6 meses que lanzamos el libro. Desde el primer momento se posicionó top 1 en Amazon, o sea, súper, súper contento. Y de hecho aguantó como 7 o 8 días ahí en el top 1, que luego empezó a bajar, pero bueno, es normal. Pero vamos, que te hace mucha ilusión porque, joder, es como... Yo no tenía... O sea, yo soy un tío que tiene siempre las expectativas súper bajas con todo. O sea, siempre voy a pies a tierra, porque luego te vienen las hostias y es como tal, ¿no? Entonces yo siempre pies a tierra y cuando vi el top 1 dije, joder, qué cojones, estoy al lado de Enrique Moris, top 1, y que ahora lo veo por Andorra en Caldea. Y es muy random, pero bueno. Te hace ilusión, al final ves que todo el trabajo que has hecho pues tiene sentido, ves que todas esas horas dedicadas pues han valido la pena. Y luego el mejor feedback también es cuando, ya no el número uno, sino cuando la gente lo lee y te dice, hostia puta, que esto está súper bien, ¿sabes? Entonces, mucha gente, mucha gente agradecida, más que tú después con el libro, que no es lo mismo cuando yo he probado por ejemplo, hacer un lead magnet, un curso gratuito,
o un ebook, al final con el libro es otra experiencia. O sea, es algo que lees, que pasas tiempo, que te llega a casa, que toda la experiencia que te llega con el paquete, que lo quitas, toda esa experiencia parece una tontería, pero hace un montón. Más tangible. ¿Y cómo? Más tangible, más tangible. Pues es como mucho más tangible y la gente también te guarda en su rinconcito. Yo tengo aquí bastantes rinconcitos de libros. Pues que la gente, tú, yo que sé, alguna vez he ido a casa de algún cliente o lo que sea y ves ahí el libro y dices, joder, qué guay. O sea, eso, o sea, no tiene palabras como para describirlo. Y luego, pues bueno, cuando te haces el top uno básicamente es porque has hecho muchas ventas, ¿no? Y lo que decía, luego tiene un impacto. Otro de los impactos también chulos es cuando te lo piden firmar, que eso también es muy, muy bonito, o sea, muy satisfactorio. Cuando llega alguien y te dice, oye, ¿qué he traído el libro? Y yo me quedo, hostia, ¿y ahora qué le pongo? Bueno, pues esas primeras experiencias molan mucho. Y luego ya que se haga recurrente, pues también lo acabas, no sé, lo acabas haciendo normal, pero no es normal. Y pues nada, nosotros en este caso hicimos un primer lanzamiento y luego pues básicamente hemos ido reciclando pues con segundas ediciones, hemos ido escuchando un poquito el feedback y hemos ido cambiando cositas y le hemos ido relanzando, ¿no? Que al final eso también es un juego bastante chulo que te permite hacer, ¿no? Venga, segunda edición, tercera edición, que al final eran cambios pequeñitos, pero al final la gente pues se anima un poco a lo nuevo, ¿no? A comprarlo. Y lo que comentamos, como para acabar, la parte del embudo, que al final nos ha permitido también captar clientes, que nosotros en el mundo fitness siempre era como anuncios, bienvenidas, llamada, ventas, que eso está muy bien, ¿no? Y luego el orgánico, que nosotros también tenemos muy buen orgánico, nos hemos construido una confianza desde hace 4 o 5 años, entonces el orgánico siempre acaba tirando, pero es como que, hostia, tío, ¿y qué otra forma podemos hacer? Pues hemos probado webinars, hace poco hemos hecho uno. Bueno, tienes que hacer una inversión al principio, luego vas un poco a ciegas, luego no sabes cuántos se te presentan. En este caso nos ha salido muy bien, ¿no? Y nos suele ir bien. Pero es como que tienes esa incertidumbre, ya de principio tienes como muchos sentimientos de decir, "Uf, ¿y si no sale? ¿Y si no de esto tal?". Y en cambio con la parte del libro es súper, súper agradecido, porque es como activas anuncios, metes una landing de ventas, metes el libro y los llevamos a Amazon y encima además me sirve como para hacer marketing, porque cuando iniciamos campañas casi siempre se suele posicionar en el top 10, porque igual entran, yo qué sé, 15, 20 ventas de golpe y se posiciona súper rápido. Entonces ya es como, venga, va chicos, que lo metemos en el top uno va tal. Y sirve también como de rueda de marketing como para animarlos. Así Qué que bueno. es un poco también el aprendizaje que hemos tenido, ¿no? Que con tickets muy pequeñitos se puede generar mucha confianza y luego que la gente pues esté dispuesta a pagarte un ticket un poquito más alto como para seguir la rueda. Eso al final también es el objetivo del... O sea, también el nivel de expectativas, ¿no? Que yo entré y ya tenía muy claro que con el libro no iba a ganar dinero, que el dinero de verdad estaba detrás del libro, cuando se vende la formación, la mentoría, el servicio, lo que sea. Brutal. Brutal. Por la gente que está escuchando, lo que ha comentado Sergio de hacer las ediciones es como cuando ya tienes el libro, hacerle una pequeña edición, una pequeña modificación, como sacar un nuevo libro y hacer así un piquito de ventas. Eso es una idea muy buena que está muy chula, muy chula. Me encanta. Has comentado un montón de cosas, pero quiero hablar desde el inicio. Esa primera idea de voy a escribir un libro, voy a publicar un libro, ¿cómo fue? ¿Cómo llegó? ¿Cómo decidiste empezar a darle forma a eso? Sí, o sea, el primer punto donde yo vi que tenía que escribirlo es cuando yo volví del viaje de Colombia y Perú y les contaba todo el viaje a mis amigos. O sea, yo les contaba y decían, buah, tío, esto lo tienes que grabar en algún lado, lo tienes que dejar porque son muchas cosas, muchos detalles. Me acuerdo que fui a Perú y invité a un chico que estaba, o sea, un chico me intentó vender por la calle, que era pobre, y me intentó vender unos caramelitos de Navidad. Y claro, a mí se me parió el corazón y le invité a cenar. Y todo eso, pues son un cúmulo de experiencias que yo se lo contaba a mis amigos, ¿no? Y era, guau, ¿cuántos aprendizajes he sacado allí? Tienes que guardártelo en algún sitio, no lo pierdas, y es como, tiene que ser el libro, ¿sabes? Entonces, la forma de paquetizar Tengo que ese... dejarlo un legado, que se quede escrito.
Eso es, la forma de dejar el legado y el dejarlo escrito, pues era como la mejor opción, mucho mejor que un curso o lo que sea. Además, Brutal. la historia esa tan emotiva, yo creo que conectaba bastante bien. Brutal, brutal. Supongo que como todos, cuando empezamos algo nuevo, algo que no hemos hecho nunca, tenemos pues, miedos, inseguridades, algo que nos frena, algo que no sabemos muy bien cómo hacerlo, incertidumbre. ¿Qué sentías tú al momento de empezar a escribir el libro? ¿Sentías que había algo que te frenaba? ¿Y qué era? Sí, yo en este caso tampoco tenía prisa por escribir el libro, pero yo soy muy perfeccionista muchas veces y era como que en muchas clases, cuando íbamos a las clases, ¿no? Es como que escuchaba mucho, notaba, pero yo tenía que hacer las cosas bien, ¿sabes? Y era como a mi ritmo, pero las quiero hacer de forma excelente, ¿no? Iba avanzando, como siempre he sido muy silencioso, no he sido de hablar mucho. Y pues eso, al final es un poco lo que más al principio me ha frenado, pero también me ha ayudado un poco también pues, a que salga bien el libro. Al principio pues, también tienes miedo. Yo, por ejemplo, es que se me han dado muy mal siempre las letras. Siempre muy, muy mal. O sea, muy a pesar de... Pues igual el inglés más se me ha dado bien, pero el castellano y el catalán yo en el bachillerato he sacado un 6 o así, pero rascando el palo. Entonces, claro, tienes la creencia de que no serás bueno escribiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tienes que trabajar toda esa parte interna de decir, hostia, pues sí que puedes escribir un libro, ¿quién te ha dicho que no? ¿Sabes? Y además, pues bueno, también la seguridad esa de revisar el libro, de que te ayudan con la parte de edición. Yo, por ejemplo, soy muy malo con esa parte también. Entonces, pues, como la mayoría de hombres en general, por eso decía antes que el nicho de entrenadores es complicado, porque la comunicación que hacen en redes sociales no es muy buena. En cambio, las Nutris, que son chicas, por lo general sí que suelen comunicar mucho mejor. Pero bueno, entonces es un poco la incertidumbre que tenía al principio, ¿no? Bueno, tampoco, ya te digo, a nivel de expectativas tampoco quería que fuera el número uno así porque sí, pero tenía las expectativas muy bajas y tampoco tenía mucha incertidumbre en eso. Y eso, lo que tenía incertidumbre igual es si se iba a poder vender. Eso sí que tenía incertidumbre, ahora que lo has dicho. Yo eso tan fácil, además que me dedico a la publicidad, de meter 1 euro, invertirlo y que luego la gente te compre otro servicio, me parecía un poco imaginario. Pero bueno, al final es confiar a ciegas y decir, pues tendremos que probarlo. Y fue Es probarlo. el mayor miedo de la gente cuando empiezan, dicen, no, no sé si el libro se va a vender, no sé si después la gente lo va a comprar, la gente lo va a leer. Y después, realmente, cuando lo haces y lo haces bien, pues al final te das cuenta que es más fácil, que es Claro, sí, 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 sí. Súper fácil además vender el libro. Sí, sí. lanzarse. Ok, ¿qué es lo que más ilusión te has hecho en el proceso? En el proceso de escribir el libro, lanzarlo, promocionarlo, todo, de todo el proceso, desde incluso la idea, desde que llegas del viaje. ¿Qué es lo que más recuerdas de todo ese tránsito, de todo ese proceso? Pues mira, cuando lo escribí me dio mucha, mucha ilusión ir recordando toda la etapa del viaje. O sea, que es como que toda la etapa ha sido demasiado delicado, demasiado sensible y escribir sobre ello fue como muy, o sea, fue duro, fue emocionante, no sé, fue todo un poco de anécdotas, de emoción mezclado y eso lo recuerdo como muy guay porque era como un proceso de decir, tengo que escribirlo tal cual como fue y que no se me olvide nada, ¿no? Y luego también recuerdo un segundo momento que me hizo mucha ilusión, que es, tú proponías una actividad, ¿no? Que era que amigos o lectores o potenciales clientes te leyeran el libro y te dieran feedback constructivo antes de publicarlo. Pues yo se lo pasé a 3 personas y una de las personas, Esther, me corrigió todo el libro. O sea, aparte de leerlo, me lo corrigió. Y eso la verdad que me hizo mucha ilusión porque es como que siento que tengo un entorno pues que al final se implica mucho, que de verdad quería leerlo y que le hacía ilusión que lo sacara. Era como la señal de decir, tío, esto lo tienes que sacar 100%. Y me decía, por ejemplo, en feedbacks, esta parte tienes que desarrollarla más, está súper interesante. Entonces fue como una sorpresa de un ejercicio que yo iba a sacar un poco el feedback general a que me dieran un feedback increíble. La verdad que a nivel personal fue como, wow, qué guay, ¿no? Qué brutal, Sí, qué sí. brutal, qué brutal. ¿Cuánto el tiempo de escribirlo, ese proceso, cómo ha sido el tema de escritura del libro? ¿Crees que en algún momento te fluías, había veces que te costaba más? ¿Cómo ha sido eso?
Sí, o sea, la parte de historia personal, para mí al principio fue más del tirón. O sea, creo que en 2 meses o así lo hice. Porque además venía muy reciente, entonces sabía que lo tenía que hacer como más reciente porque era como que no se me pase nada y lo vuelco y ya está. Luego la parte técnica fue, que en realidad era la más sencilla, pero era como, tienes que llevarlo a tierra para niños, como que todo el mundo lo entienda. Tienes que explicar solo 4 o 5 conceptos técnicos, entonces, a ver por dónde me meto, cómo lo explico, ¿no? Y era un poco el perfeccionismo ese me costó más y ahí sí que estuve pues 4 meses, pero porque me lo tomé con calma y también pedí mucho feedback. Y la gente me decía, tío, eres demasiado técnico. Y yo pensaba, joder, pues es que no soy nada técnico. Pero al final había que llevarlos al nivel del suelo, o sea, para que cualquier persona del mundo lo pudiera leer. Y pues ese es un poco el feedback que al final tuve que rectificar. Pero sí. Total, total, porque tú empezaste a trabajar con nosotros cuando, en marzo, ¿puede ser? Eso es. Es verdad. Yo empecé a trabajar con vosotros en marzo, tenía la primera parte del libro escrita, pero luego me faltaba, o sea, lo que te decía. Yo no sabía ni cómo organizar los capítulos, ni qué tamaño meterle al libro. Tú, por ejemplo, me diste mucha claridad porque al principio fue como, tío, haz un libro cortito, donde el mensaje quede súper claro. Tío, literal, que todo el mundo me lo ha agradecido, en plan, es un libro donde no hay paja, es un libro donde no... No mola, tío. Es así, es así. Pues, ¿Y tío, la gente... cuándo lo publicaste? ¿Cuándo lo publicaste? ¿En agosto puede ser? ¿O en septiembre? Lo publiqué en agosto, que ya a mí me daba miedo porque era un mes más flojete. Es el mes más flojete que tenemos nosotros por general. Eh, pero luego viene el mes más fuerte, que es septiembre, que es cuando todo el mundo se anima a hacer cambios físicos y todo eso. Entonces lo publicamos en agosto, justo las últimas semanas de agosto, para que les llegara a principios de septiembre. Y eso también nos ayudó mucho a la parte de conversión. Porque justo se juntó con septiembre, que es el mejor timing del año, junto a enero. Y justo lo vendimos en agosto, les llegó a finales, justo para listos para comprarnos en septiembre. Así que sí, sí, Qué pues chulo, total. qué chulo, qué chulo, qué chulo. Al final, 6 mesecitos, lo que has dicho, qué guay. ¿Crees que es complicado? ¿Qué le dirías a una persona que tiene ese miedo que muchas veces tenemos todos de no sé si mi libro se va a vender, no sé si voy a conseguir ser bestseller, no sé si voy a conseguir ser el top 1? ¿Qué le dirías? ¿Crees que ha sido complicado el proceso? ¿Crees que si sacarías otro también sería el bestseller? ¿Cómo lo harías? O sea, yo creo que al principio es como que como no has vivido la experiencia, no lo ves, ¿no? Pero luego cuando lo has vivido, creo que lo tienes todo mucho más claro. O sea, yo sí que si saco otro libro, 100% lo podemos meter el bestseller. Y sé que escribiré otro libro. O sea, tú también decías, ¿no? El hecho de escribir varios libros. Yo creo que eso es algo que tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, al principio, pues bueno, como todo, siempre el primer beso da miedo, la primera relación, la primera vez que haces la primera competición en tu deporte favorito, siempre las primeras veces da mucho, mucho miedo. Y por eso también una guía es súper importante. O sea, al final te ahorra tiempo y aprendizajes, ¿no? Yo por eso siempre lo digo. Y la pregunta por eso era... La pregunta de si es complicado ser bestseller. Ah, vale. Yo diría que no es complicado vender el libro. O sea, el libro al final, pongámonos en contexto, es un ticket bastante pequeñito, es algo físico y al final es algo que tiene mucha emoción. Cuando tú vendes un libro, todo el mundo, ¿quién lo lee en el mundo, no? Casi la mayoría de gente lee en el mundo. Entonces, nosotros, por ejemplo, empezamos a venderlo a conocidos. Entonces, eso es lo más sencillito realmente. Y los conocidos te lo compran 100%, o sea, siempre tienes amigos que te apoyan. Y luego fuimos a gente conocida, pues gente que nos seguía por redes. Pues oye, si tienes 3.000 seguidores, igual te pueden comprar muchas personas, ¿eh? Que en 3.000 seguidores igual parece que no es mucho, pero si solo que te compre 50, pues ya lo metes en el top 1 bestseller. Entonces, bueno, que tampoco tienes que hacer muchas ventas, es ir construyendo y lo que decíamos también con la parte de publi, ¿no? Que al final, si no, el último paso que yo haría es meter la parte de publi, que también te puede ayudar a venderlo más. Pero 100% yo creo que es un producto que se puede vender y que hay un hueco súper grande, de hecho. Entonces lo decía al inicio, que creo que muy poquita gente lo está haciendo desde mi perspectiva y creo que hay un hueco muy grande. Y por eso también estáis creciendo un montón vosotros como editorial, porque hay mucha gente que se puede animar y que se está animando. Total, total. ¿Qué oportunidades te ha abierto a ti publicar un libro, ser bestseller? ¿Qué te ha dado?
Pues, hostia, buena pregunta, ¿eh? Yo creo que el mayor punto que me ha dado es que me ha dado una autoridad muy diferente a lo que se suele vender en redes sociales. O sea, en redes sociales se suele vender el facturo 50.000 euros al mes y ya es como que tienes la autoridad, ¿no? Es como tal. Y nosotros tenemos un mensaje muy tranquilito, muy de... No vendemos promesas muy locas, no vendemos tampoco garantías muy locas, pero, pero me ha dado la oportunidad de hacer una autoridad, o mucha gente no, pues se pasan los seguidores para tener mucha autoridad. Bueno, hay como mil formas como para basar la autoridad, ¿no? Para mí la oportunidad chula o el punto diferencial que me ha abierto es tener un punto de autoridad, Diferente. un libro bestseller diferente a lo que todo el mundo suele hacer. Y eso Total. para mí es clave porque es como te diferencia, es como la vaca púrpura, ¿no? Es como eres muy diferente. ¿De Entonces, qué, para mí ha sido un punto chulo. guay. De qué más te has beneficiado al tener el libro? ¿Y qué Mm. experiencia has vivido que a lo mejor sin el libro no podrías haber vivido? Yo qué sé, regalar un libro. ¿Qué experiencias has tenido de decir, joder, qué he Sí, hecho? sí. Pues a ver, lo que te decía, en casa ahora justo no tengo el libro, pero básicamente porque he pedido un montón y al final siempre pues la gente le acaba regalando el libro, el tema de firmar el libro, que para mí no tiene, o sea, es una locura cuando te piden firmar un libro o sacarte una foto con tu libro, o cuando ves que, o cuando incluso cuando lo vendes en Instagram, ¿no? Que ves que la gente, una formación le cuesta mucho subirlo a Instagram, pero un libro, que se ha comprado un libro, lo suben con mucha facilidad. Entonces, ver, yo que sé, semanalmente una etiqueta de gente que se está leyendo tu libro es como, joder, tío, esto no tiene sentido, ¿sabes? Hacen foto, ¿no? De decir, estoy aquí leyendo tu libro. Sí, o sea, la gente, igual, si te compras tu formación, nadie te sube, o muy poca gente, le cuesta mucho. Pero un libro, tío, es como siempre sale la típica foto de postureo, de estoy leyendo y te etiquetan ahí en segundo plano. Nah, eso está súper bien. Y luego, pues, por ejemplo, que mis padres de aquí también, o sea, yo he hablado mucho de mis padres biológicos, pero mis padres de aquí de Barcelona, mis padres reales, realmente, eh, que leyeran el libro, pues también fue muy bonito, porque yo soy muy cerrado, o sea, soy muy a nivel, soy muy mío. Entonces, como que el libro solo lo leyeron los tres o cuatro potenciales clientes, entonces que lo leyeran mis padres también fue muy emotivo. Bueno, toda la familia, mis abuelos también lo leyeron y fue como descubrir toda la historia, fue muy bonito. O sea, al final te da experiencias muy chulas eh, y te abre pues esas experiencias que igual sin haber escrito, si no escribes el libro, pues no lo puedes vivir. Total, total. Porque hay mucha gente que antes de llegar a nosotros, Sergio, pues dice, no, estos chavales me van a engañar, ¿no? Estos chavales no tienen ni idea. ¿Tú por qué decidiste, tú también eres joven, pero por qué decidiste confiar en nosotros cuando tú también conoces a un montón de profesionales? Sí, pues yo te conocí por un anuncio, entonces tampoco generamos tanta confianza, pero sí que es verdad que al final, cuando eres experto, o sea, cuando tienes un nicho y eres experto y tú eres experto en la parte de publicar libros, a mí eso me genera mucha confianza. Tenías buenos testimonios, tenías pues todo bastante profesional, fuimos a una llamada, eh, no me acuerdo chico, pero fui a llamada Vale, con que- Cristóbal. Cristóbal, eso es, con Cristóbal, que fue muy chulo. Y al final pues me explicaron muy bien la oferta, todo lo que entraba. Entonces, tampoco, o sea, cuando te explican cómo es, que es la parte de lanzar el libro, de escribirlo y todo esto, yo para mí la actitud de siempre cuando compras algo es ir modo responsable. O sea, puede ser que a algún sitio, pues yo que sé, te puedan liar o lo que sea, pero al final tú tienes que hacerte responsable, ¿no? Y investigar. En este caso, pues yo investigué, te seguía gente conocida del sector, no sé, había como ciertos factores que demostraban que había cierta confianza, por lo que me habéis demostrado en llamada, todo eso, y al final es una inversión. Entonces, si quieres hacer crecer tu proyecto o quieres lanzar tu libro o contar tu historia y hacerlo bien, pues vale la pena invertirlo. Y en el peor de los casos, yo siempre me pongo en el peor de los casos, ¿qué pasa si pierdes esa cifra? Pues es que no pasa nada, ¿sabes? En ese sentido. Entonces, pero bueno, yo 100% me fié desde el inicio, soy muy confiado también. eh, pero porque todas las comprobaciones que hago, ¿no? Antes de comprar, pues siempre me dan.
o sea, por ejemplo, a mí una de las cosas que me tiraba un poco para atrás era que tú, Fabián, es muy joven. ¿Cuántos años tienes? Ahora tengo 21. Claro, digo, Fabián es súper joven. O sea, me refiero que yo he visto mucha gente súper joven que el mensaje en redes sociales es: tengo un Lamborghini y eso es la forma de generarte autoridad para que me compres. Y a mí no me genera autoridad eso, ¿sabes? Pero fue conocerte y dije, hostia puta, este tío no vende Lamborghinis, este tío tiene buenos testimonios, parece que muy majete, muy cercano, me enviaste un vídeo. No sé, había como 3 o 4 líneas que es como, nah, tiene sentido que lo esté haciendo bien y vamos a ver qué hace y vamos a confiar. Al principio siempre es un poco más a ciegas, aunque te cuente muy bien la oferta, siempre es confianza y yo confiaba mucho en mí y entonces básicamente es la única variable que existía era confío en Fabián, pues bueno, vamos a darle el voto de confianza y fue muy guay. Maravilloso, maravilloso. Por cerrar un poquito, ¿qué le dirías a una persona que está pensando en escribir un libro que tiene una historia bonita, pero que dice, joder, no me cuesta empezar? Mm. Em, yo le diría que, pues eso, que no hay el mejor momento nunca existe, que lo que tienes que hacer es intentar accionar, pues igual que yo cuando entré en la parte de ayuda contigo, es accionar, trabajar en la parte de sombra y luego llegar al día. Pero tienes que empezar con pequeños ladrillos, ¿no? Para construir esa casa, porque si no, es como que visualizas la casa y la quieres para allá, pero o sea, tienes que romper con esa acción y empezar a dar los primeros pasos. Los primeros pasos es como te llevan a la rueda de, ves que avanzas, ves que se está haciendo realidad ese sueño, motivación, recompensa, sigues avanzando, más motivación para escribir y entonces como que es un bucle muy positivo, pero tienes que entrar y lo complicado es el primer paso, entrar. Total, me encanta, brutal. Pues, muchísimas gracias, Sergio, por este ratito, por esta charla. Se me viene a la cabeza la gente que no tiene tiempo, la gente que pone la excusa de yo no tengo tiempo para escribir. ¿Qué le podrías, porque sé que tú también eres una persona muy ocupada y escribir el libro para un perfeccionista, una persona que quiere tenerlo todo bien, pues dice, joder, el tiempo no tengo. ¿Cómo solucionaste tú esa barrera del tiempo? ¿Cómo solucionaste, cómo te organizaste? ¿Qué consejo le podrías dar a la gente para solucionar esa barrera del tiempo? Sí, o sea, a mí me suele pasar, ¿eh? Que siempre llega un momento donde colapsas y tienes que frenar. O sea, frenar es lo mejor como para analizar, de ver qué está pasando, qué es lo que estás haciendo. Y eso es la acción a largo plazo que luego te hace reorganizarte bien. Que muchas veces estamos con el bucle del día a día o sea, literalmente un emprendedor o cualquier persona seguramente que quiera lanzar su proyecto, lo que sea, siempre hay tareas a hacer, siempre, siempre. O sea, yo no hay un día que no tenga una tarea que hacer. Entonces, la cuestión no va de tareas, la cuestión va de qué cosas pones en prioridad versus otras, ¿no? Entonces, pues en este caso, yo le dediqué, o sea, definí un mínimo de dedicación semanal y fue así donde conseguimos básicamente pues lanzar el proyecto. Si tú le dedicas 3 horas a un proyecto, tienes suficiente semanalmente. O sea, tampoco tienes que dedicarle, pues al final tienes que tener las expectativas de que lo vas a lanzar con más tiempo. Obviamente que otra persona que lo hace con 10 horas al día. Pero ahí no te tienes que comparar, tienes que seguir tu propio camino y simplemente pues ir haciendo, aunque sea con la mínima dosis efectiva. Es como ir al gimnasio. No entrenar versus entrenar un día a la semana marca mucho la diferencia, aunque sea solo uno. Y ahora sí, si entrenas más, pues mejor. Pero... Brutal, brutal. Brutal, pues muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo. Si alguien te quiere contactar o algo, ¿cómo lo pueden hacer? Sergio Bolde en Instagram, ¿no? Sergio Bolde 8 en Instagram, el día de mi nacimiento, el 8. Y nada, y puedes seguirme, hablo mucho sobre todo por historias de anuncios, sobre todo el nicho de entrenadores, fisios, nutris, todo eso. Hablamos mucho por ahí. Pues brutal, muchísimas gracias por este tiempo y estás invitado para el siguiente bestseller. Pues muchas gracias, Fabián, tío. Mil gracias por tu tiempo. Nos vemos. Abrazo, chicos. Chao, chao. Chao.